Historia del Paraguay. Época precolombina. El territorio de Paraguay Oriental, conformado por el área ubicada entre el río Paraná al sudeste y el río Paraguay al noroeste, era habitado por diversas etnias indoamericanas que se encontraban en estado de guerra entre ellas. Aún no se sabe si los lágidos fueron los primeros en ocupar el territorio o si fueron precedidos por los pántidos, agaces, payaguás, etc. Lo documentado es que hacia el siglo XV los amazónicos abas, conocidos comúnmente como guaraníes, lograron avanzar desde el norte y el este gracias a su superioridad numérica y a la posesión de una cultura material más desarrollada, ya que practicaban la horticultura de mandioca, maíz y maní. La práctica de una agricultura de roza les permitía excedentes como para mantener a una población en continuo aumento demográfico que requería de nuevos territorios. Merced a su organización económica básica y a su demografía, los guaraníes llegaron a organizarse cuasi estatalmente, con jefes llamados murubichas o tubichas. Se llega a hablar de una civilización precolombina en lo que hoy es Paraguay Oriental. En efecto, se han encontrado grafismos en diversas zonas de Paraguay, en lo que hoy son ciudades, tales como Tacuatí y Paraguarí entre otras, aunque no se puede precisar con exactitud las etnias que los realizaron. Lo que ahora es Paraguay Oriental consistía en numerosas tribus amerindias en nómadas hablantes principalmente del idioma abanleo guaraní, que eran reconocidas por sus fieras tradiciones guerreras. Practicaban una religión politeísta mítica, que más tarde se mezcló con el cristianismo. En un primer momento los españoles y otros europeos fueron llamados caraí o caraí, palabra que antiguamente en guaraní aludía a alguien al cual se suponía dotado de poderes sobrenaturales. Luego la palabra Caraiguazú se resignificó como sinónimo de gran señor. Conquista española. El virreinato del Río de la Plata. Artículos principales. Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, Gobernación del Paraguay e Intendencia del Paraguay. La historia documentada de Paraguay comenzó indirectamente en 1516 con la fallida expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Después de la muerte de Solís, la expedición navegó de vuelta a España, pero uno de los buques naufragó cerca de la costa brasileña. Entre los sobrevivientes estaba Leitzo García, un aventurero portugués naturalizado español que lideró antes de 1533 a un contingente de 2000 guerreros guaraníes, que llegó a las fronteras del Imperio Incaico. La comitiva de García consiguió hacerse con una considerable cantidad de plata, pero finalmente sus aliados indígenas lo asesinaron junto a los otros europeos. Sin embargo, las noticias de la incursión en territorio inca atrajeron a otros exploradores como Sebastián Caboto, quien llegó al río Paraguay 2 años después. La monarquía española nombró gobernador de Paraguay a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero su poder fue usurpado por Domingo Martínez de Irala, quien lo encarceló y deportó a España en 1545-24. El Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 con capital en Buenos Aires, integraba en su jurisdicción al Paraguay, desligándolo del Virreinato del Perú. Así, en 1782, Asunción era, en la Intendencia de Paraguay, la única población con categoría de ciudad. La zona al sur del río Tebicuari y al este de la cordillera de Caguazú por su parte correspondía a la gobernación de las misiones guaraníes constituida con los restos de las misiones jesuíticas bajo control español. Hernando Arias de Saavedra fue elegido gobernador interino en 1592, siendo el primer criollo en llegar a tan alto cargo. En 1598, el virrey del Perú lo nombró gobernador titular. En 1607, Hernán Arias quiso remediar la situación de aislamiento, distancia y amenaza en que se encontraban las ciudades del Guairá, Santiago de Jerez, Villarrica y Ciudad Real, que estaban apartadas de las corrientes comerciales e incomunicadas, para lo cual solicitó al rey la división de dichas provincias con un gobernador para cada una de ellas. El rey solicitó informe al virrey del Perú, Marqués de Montes Claros, quien juzgó conveniente la creación de una nueva gobernación, agregando a las 3 ciudades del Guairá a la de Asunción. Cada gobernación contaría con 4 ciudades. Gobernación del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital, más provincia de Santa Fe, Concepción de Buena Esperanza y Corrientes. Gobernación del Guairá, con Asunción como capital, más Villarrica, Santiago de Jerez y Ciudad Real.
En 1806 y 1807, se producen las invasiones inglesas que ocupan las zonas del Virreinato del Río de la Plata correspondientes a la Banda Oriental y a gran parte de Buenos Aires. Tropas provenientes desde Asunción y Córdoba, marcharon hacia la capital y lograron con éxito desalojar a los invasores. Independencia. Artículo principal. Independencia del Paraguay. En 1810, la Guerra de la Independencia Española permitió a los insurrectos argentinos establecer la primera junta con el objetivo de formar un congreso de todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata. La Intendencia de Paraguay se negó a subordinarse a la Junta, logrando derrotar luego al ejército enviado a independizarla. Meses después, las tropas vencedoras iniciaron la Revolución de Mayo de 1811. 25. El 17 de junio, un Congreso paraguayo nombró una Junta Gubernativa presidida por Fulgencio Yegros. 26. Y el 12 de octubre, se firmó con Buenos Aires un tratado de amistad, auxilio y comercio. El segundo Congreso Nacional se reunió el 30 de septiembre de 1813. Allí, se eligió una nueva forma de gobierno, el consulado dirigido por Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia, y se adoptó el nombre de República 27. Poco tiempo después Yegros se apartó del gobierno. Entonces, el Congreso reunido el 3 de octubre de 1814 resolvió conceder el título de dictador supremo de la República de Paraguay a José Gaspar Rodríguez de Francia. Formación del Estado paraguayo. José Gaspar Rodríguez de Francia. El Cuarto Congreso Nacional, reunido en mayo de 1816, declaró dictador perpetuo a José Gaspar Rodríguez de Francia, cargo que ocupó hasta su muerte en 1840. 27. Su régimen intensamente personal y la política de autosuficiencia dejaron al país aislado y sin alternativas en las instituciones políticas. Además, prohibió el tráfico fluvial a la Argentina, así como todo comercio exterior y pocas personas podían entrar o salir del territorio. Introdujo métodos modernos de agricultura y ganadería, y organizó el ejército. Se confiscaron la mayor parte de las grandes propiedades en las que se cultivaban alimentos, que eran suministrados a la población gratuitamente. Abolió la Inquisición, suprimió la facultad de teología, los diezmos, y privó a la nobleza de sus privilegios. El doctor Francia murió sin dejar ninguna disposición sobre su sucesión. Tras un breve periodo anárquico, un congreso restableció un segundo consulado en 1841, compuesto del mismo modo que el primero, por un militar, el comandante general de armas Mariano Roque Alonso, y un civil, Carlos Antonio López, sobrino de Gaspar Rodríguez de Francia. En 1842, el Congreso General declaró formalmente la independencia de Paraguay respecto de la Confederación Argentina. López fue elegido presidente en 1844 y se proclamó la primera constitución del país, que consagra un régimen presidencialista. Durante su gobierno, Paraguay se abrió al comercio internacional. Con la ayuda del ejército, que había fortalecido considerablemente, trató de hacer reconocer la independencia del país por parte de Brasil y Argentina. Guerra contra la Tríple Alianza. Francisco Solano López. Artículo principal. Guerra contra la Tríple Alianza. Paraguay había mantenido disputas fronterizas con Argentina y Brasil durante varios años. Es en ese contexto que se desató la Guerra contra la Tríple Alianza, 1865-1870, que fue el conflicto bélico más mortífero de la historia de América Latina. El presidente Francisco Solano López fue el jefe paraguayo durante la contienda, en la cual Paraguay luchó contra las fuerzas de Brasil, Uruguay y Argentina. El ejército paraguayo, tras una embestida inicial, tuvo que regresar a sus fronteras a fines de 1865 y encarar la defensa en su territorio. Tras la derrota paraguaya definitiva en 1870, las tropas brasileñas ocuparon el país hasta 1876. Paraguay perdió gran parte de su territorio, 390.988 kilómetros, y fue obligado a pagar una abultada indemnización de guerra. La industria y la educación pública gratuita desaparecieron, así como las llamadas estancias de la patria, que suministraban alimentos a la población.
El ferrocarril y la línea de telégrafos fueron confiscadas como medio de pago a la deuda de guerra. Aunque ha habido controversia sobre el número de víctimas que sufrió Paraguay en la guerra, se estima que desapareció entre el 60% y el 70% de la población total del país. Buena parte murió en combate, y el resto murió a causa de crímenes y, sobre todo, enfermedades, hambre y agotamiento. De los entre 150,000 a 160,000 habitantes del país al final de la guerra, solo aproximadamente 28,000 eran hombres adultos. Entre dos guerras. En 1876 se firmó el Tratado de Paz definitivo sobre la Guerra de la Tríple Alianza. Además, se firmó con Argentina un tratado de límites, paz, comercio y navegación. Ese país reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio del Chacó, desde el Río Verde hasta Bahía Negra. Durante el gobierno de Bernardino Caballero, 1880-1886, se reorganizaron las instituciones, se extendieron las líneas de ferrocarril y el telégrafo. Fue sucedido por el general Patricio Escobar, que continuó la política de aquel. Sus opositores fundaron en 1887 el primer partido moderno de Paraguay, el Partido Liberal, que seguían la tradición de los opositores al gobierno de los López. Ese mismo año, 37 los partidarios del gobierno fundaron el Partido Colorado, que reivindicaba la tradición nacionalista y la actuación paraguaya en la Guerra de la Tríple Alianza. Este conservaría el gobierno hasta el comienzo del siguiente siglo. En los siguientes años dirigió el país el Partido Liberal. No obstante, este estaba dividido en fracciones, lo que llevó a una inestabilidad política constante. Sucesivas revoluciones dirigidas tanto por liberales disidentes como por colorados, llevaron a cortos periodos de gobierno, ninguno de los cuales logró completar los 4 años prescriptos por la Constitución 38. El primero en lograrlo desde la presidencia de Escobar fue Eduardo Scherer, entre 1912 y 1916. Su periodo de gobierno estuvo signado por un gran crecimiento económico, causado por las ventajas comerciales que aportó la Primera Guerra Mundial. Luego, los colorados llevaron al país a la Guerra Civil Paraguaya de 1922-1923, en la que fueron derrotados. Solo a partir de 1924 se inició un periodo de estabilidad en el que 3 presidentes consecutivos completaron sus 4 años de mandato. Guerra del Chacó y conflicto interno. Tren transportando soldados paraguayos desde Puerto Casado al frente. Artículos principales. Guerra del Chacó y Guerra Civil Paraguaya de 1947. Hasta finales de los años 1920, el Chacó Boreal era un territorio habitado por comunidades indígenas soberanas. Ningún país tenía un control efectivo del territorio exceptuando sus bordes. A Paraguay, por razones geográficas, le correspondía el sector occidental del territorio y a Bolivia el oriental, aunque era difícil precisar límites concretos. Después de 4 años de escaramuzas aisladas de pequeñas escuadras bolivianas y paraguayas, el ejército paraguayo logró vencer en la batalla de Boquerón en 1932, pero la declaración de guerra oficial no llegó hasta 1933 por parte de Paraguay. Tras 3 años de conflicto, Paraguay tomó extensos territorios, pero no prosperó su pretensión de marcar la frontera, a partir de donde el ejército paraguayo obligó a replegarse al ejército boliviano. La cuestión de límite se fijó con el Tratado del 21 de julio de 1938-40. A pesar del triunfo paraguayo, el país resultó devastado humana y económicamente, y la pérdida de su territorio de unos 191.248 km². En 1946, se formó un gobierno de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Revolucionario Febrerista. En enero de 1947, el Partido Colorado expulsó del gobierno al Partido Febrerista, lo que condujo a la guerra civil, en la que una coalición del Partido Liberal, el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Comunista Paraguayo se alzaron contra el gobierno. El Partido Colorado logró la victoria. A partir de entonces se consolidó la hegemonía plena de este partido, que llevaría al poder al entonces coronel Alfredo Stroessner. El sistema imperante durante el periodo 1947-1962 fue de partido único, siendo el Partido Colorado el único legal.
Periodo estronista. Alfredo Stroessner. El general Alfredo Stroessner tomó el poder en mayo de 1954. Elegido para completar el periodo no expirado de su predecesor, fue reelegido presidente 6 veces, gobernando casi continuamente bajo la disposición de estado de sitio de la Constitución, con apoyo de los militares y el Partido Colorado. Durante los 34 años del gobierno de Stroessner, las libertades políticas fueron severamente limitadas, y los opositores al régimen fueron sistemáticamente acosados y perseguidos bajo el estandarte de la seguridad nacional y el anticomunismo. Aunque una constitución de 1967 dio legitimidad institucional al control de Stroessner, Paraguay se aisló progresivamente de la comunidad mundial. El 3 de febrero de 1989 se produjo el golpe de Estado protagonizado por el general Andrés Rodríguez contra Alfredo Stroessner. Con él terminaba la más larga dictadura en la historia paraguaya. Tras disolver el Parlamento, el general Rodríguez convocó a elecciones para el 1 de mayo y anunció la legalización de todos los partidos, exceptuando el Partido Comunista. Historia reciente. En 1989, Andrés Rodríguez fue elegido presidente en representación del Partido Colorado, que también reportó la elección para diputados y senadores. Como presidente, Rodríguez instituyó reformas políticas, legales y económicas 47. El 26 de marzo de 1991, se firmó el Tratado de Asunción, un acuerdo por el cual se creó el Mercosur. Además, entró en vigor la Constitución de 1992, que estableció previsiones para la protección de los derechos políticos y civiles, la independencia de los poderes del Estado, y la creación de la justicia electoral, entre otras instituciones, y declaró la abolición de la pena de muerte. 4. Durante el mandato de Juan Carlos Wasmosy, primer presidente civil de Paraguay en casi 40 años, el país sufrió la peor crisis financiera en su historia, con la quiebra de más de 20 bancos entre 1995 y 1998. 49. También se vieron afectados los logros políticos obtenidos tras el golpe de 1989. Wasmosy alejó del ejército al general Lino Oviedo bajo la acusación de querer encabezar un golpe en su contra, y en 1997, después de que Oviedo ganara la interna presidencial del Partido Colorado, lo hizo encarcelar y enjuiciar por un tribunal militar por el mismo crimen. La condena inhabilitó a Oviedo para las elecciones presidenciales de 1998, y en su lugar se nombró candidato a Raúl Cubas, quien, gracias al apoyo de Oviedo, en aquel entonces muy popular, ganó las elecciones y 3 días después de haber asumido el cargo presidencial indultó a Oviedo, librándolo de la cárcel. La oposición contestó el hecho y obtuvo de la Corte Suprema una anulación del indulto que Cubas no acató. En 1999, la situación política se complicó aún más tras el asesinato del vicepresidente y rival oviedista de muchos años, Luis María Argaña. La oposición inculpó del hecho al general Oviedo. 54. La plaza del Congreso se llenó de manifestantes en contra del gobierno, lo que llevó a la Cámara de Diputados a juzgar a Cubas al día siguiente. Además, el asesinato a tiros de 8 manifestantes por desconocidos durante el marzo paraguayo, hizo claro que el Senado votaría por destituir a Cubas. El presidente renunció el 28 de marzo y partió al exilio a Brasil. El mismo día Oviedo escapó a la Argentina, donde obtuvo asilo político, y luego siguió al Brasil. El presidente del Senado, Luis González Macchi, un opositor de Cubas, juró como presidente el mismo día e intentó crear un gobierno de coalición. A pesar de que el Partido Liberal lo expulsó del gobierno en febrero de 2000, el gobierno de González Macchi logró consenso entre los partidos en muchas materias controvertidas, incluida la reforma económica. El liberal Julio César Franco ganó la elección de agosto de 2000 para llenar la vacante vicepresidencial. En 2001, la Cámara Baja del Congreso consideró pero no aprobó una moción para juzgar a González Macchi por presunta corrupción y gobierno ineficaz. 2 años más tarde, Nicanor Duarte Frutos fue elegido como presidente. Luego de más de 60 años en el poder, el Partido Colorado perdió la presidencia frente al exobispo Fernando Lugo en 2008.
Este mandato presidencial, durante el cual Paraguay se adhirió a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fue interrumpido por la crisis política de 2012 que se inició tras un juicio político en el que Lugo fue destituido de la presidencia, acusado de mal desempeño en sus funciones. 59 Entonces, asumió la presidencia Federico Franco, hasta entonces vicepresidente de la República. Los gobiernos de UNASUR se pronunciaron en rechazo de lo que consideraron una ruptura del orden democrático y se negaron a reconocer el nuevo gobierno. Como consecuencia, Paraguay fue suspendido de las reuniones del Mercosur y de la UNASUR, a la espera de los resultados de las elecciones generales de 2013. En estos últimos comicios resultó ganador el empresario Horacio Cartes, por el Partido Colorado, con más de 1 millón de votos logrados en la contienda. Estimados amigos, su suscripción gratuita al canal me ayudaría mucho para poder seguir haciendo vídeos como este. Gracias de antemano y hasta pronto.